Buenos días y gracias por venir a todos a esta especie de nuevas catacumbas de la modernidad, las catacumbas de nuestros tiempos, en la que le celebramos hoy finalmente un año de derrota. Muchos dirán, pero estáis celebrando una derrota. No, celebramos una resistencia numantina que ha conseguido, gracias a todos vosotros y a muchos colaboradores, que nuestra lucha jurídica pueda llevarse a cabo, que la librería Europa y el local puedan ser financiados, que los recibos sean pagados y hasta que yo pueda comer cada mes, lo cual no siempre es fácil. Pero realmente los que estamos aquí reunidos, ¿qué tenemos en común? Tenemos en común ese espíritu de la disidencia. El maestro Vuela habla del disenso, y el disenso es justamente lo contrario al consenso. ¿Qué es el consenso? Aquello que estableció la Escuela de Frankfurt para que todos estén de acuerdo, todo el mundo abandona sus convicciones y vamos a algo en común que es de creencia y cumplimiento obligatorio. Eso es una falsificación realmente del diálogo. Yo te invito al diálogo, pero no me interesa para nada tu opinión. Frente al consenso del que tanto habla el sistema, nosotros proponemos el disenso, disentir, porque solo en el disenso y en disentir podemos encontrar la teoría crítica, podemos analizar la situación. Otra cosa que tenemos en común todos los aquí presentes es que tenemos un poco de ascesis personal. Porque para poder disentir, lo primero es necesario conocer la realidad. Si no conoces la realidad, es imposible disentir y tener una visión crítica de las cosas. Pero para conocer la realidad, para conocer la verdad, es necesario llevar a cabo ese paso de ascetismo que te aparta del mundo de la imagen. El sistema nos tiene a todos ocupadísimos, constantemente ocupados con el WhatsApp, con el teléfono, con el Internet, con la televisión, con el cine, con los medios de comunicación y con las noticias periodísticas. Es prácticamente imposible conocer la realidad y llegar a conocer la verdad si no te apartas de este mundo de la imagen. Decía Heidegger, vivimos en el mundo de la imagen, donde todo es imagen, al estilo de las cavernas de Platón. ¿Conocéis la metáfora de Platón, que vive en la caverna? No ha salido nunca de la caverna y lo que ve son las sombras. Y al ver las sombras no conoce la realidad. Pero al final, como es un especialista en las sombras de la caverna, no le interesa para nada salir fuera, donde el sol le va a cegar, el sol de la verdad y de la realidad. O sea, el segundo punto que nos une, además de que somos disidentes, es que realmente creemos en la necesidad de conocer la realidad y para eso hace falta un ejercicio de ascética, de abandonar todo aquello que nos entretiene, todo aquello que nos absorbe nuestra vida. Yo estos días con esta organización, el móvil no hacía más que sonar 150 veces por la mañana y 150 veces por la tarde. No he tenido tranquilidad espiritual alguna, a pesar de que los organizadores eran otros. Pero siempre hay alguien que dice, yo voy a la pirámide, voy a la cabeza y le pregunto, oye, ¿dónde es esto? Entonces te marean. Pero en cualquier caso, ese móvil, bendito y maldito simultáneamente, te quita la paz espiritual. Porque no tienes paz espiritual donde constantemente un aparato electrónico está sonando para comunicarte los huevos fritos que se comió alguien ayer, un mensaje de un político interesante, un videoclip simpático de un animal en África. Todo es muy interesante, pero al final no tienes una vida espiritual propia porque el sistema te está sirviendo constantemente una vida en imágenes que no es la realidad. Para crear una alternativa a ese mundo de imágenes, a esa caverna de Platón, es necesario personas que, como ha dicho Dieter, militen y sean activas en la producción de la otra verdad. Porque junto a los disidentes, el sistema tiene otro tipo de personas, que son los satisfechos del sistema. ¿Quiénes son los satisfechos del sistema? Aquellos que viven del sistema. Suelen ser presentadores famosos, políticos profesionales, economistas y banqueros.
Todos ellos viven del sistema. No tienen responsabilidad alguna y no quieren tener responsabilidad alguna. Por eso siempre dicen, no, vosotros me entregáis el voto cada 4 años, tenéis el honor de hacer cola ante una urna y depositar el voto. De esa forma se quitan de en medio la responsabilidad de dar la cara. Sabéis que cuando existía todavía la nobleza aristocrática, se hablaba del protego ergo obligo y se hablaba de nobleza obliga. ¿Qué quiere decir? Que había un sentido moral ético. Los nobles y los aristócratas cometieron crímenes, cometieron desmanes y se equivocaron muchas veces. Pero sabían que pertenecían a una clase noble que era conocida por todos y se les veía la cara. Cualquier cosa que hiciera un caballero medieval o un monarca absolutista, la gente sabía quién era el monarca y quién era el caballero medieval. Daba la cara, sabía cuando menos que tenía que responder ante su pueblo. Sabía que además que había una norma ética moral por encima suyo, en ese momento era la cristiandad, que guiaba a los caballeros, que guiaba a las monarquías cristianas y que guiaba a una aristocracia que luego degeneró. Pero los satisfechos del sistema actuales ya no dan la cara. Cada vez es más difícil saber dónde están, quiénes son y quién decide las cosas. Pero es así, alguien decide y alguien está detrás de esas noticias. Esos satisfechos del sistema son además los que producen el sentido. Cuando tú ves una noticia en televisión, alguien, un periodista conocido, un locutor o uno de los tertulianos de los debates televisivos te da el sentido a la noticia. Todos ellos te van explicando y te van digiriendo, regurgitando como una vaca lo que tú tienes que creer y cómo tienes que interpretar las noticias. Pero realmente eso es exactamente lo que nosotros no necesitamos. De ahí que yo haya invitado a Dieter y a sus amigos, porque la parte que nos interesa de su organización es precisamente cómo crear medios de comunicación alternativos y dar a la población una interpretación contraria y diferente a la que da el sistema. ¿Y cuál es el sistema que estamos viviendo? Estamos viviendo el sistema democrático surgido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, todos los sistemas políticos en Europa occidental consiguieron crear una clase media después de la Guerra Mundial. Me da igual si hablamos de la Suecia socialdemócrata, de la Alemania de Adenauer, cristianodemócrata, de la España de Franco. Todos sabían que si no entregaban a la población europea aquellos progresos sociales que habían conseguido los fascismos europeos en los años 30, volverían a tener problemas. De ahí que en los años 50 al año 70, todos los sistemas políticos europeos, me da igual cuál fuera el color, lógicamente no el bloque comunista, que fue un absoluto desastre, todos entregaron a la población ese bienestar social y económico y la misma población decretó: ya no existe lucha de clases porque ya no hay proletariado. Toda Europa era de clase media. ¿Qué ocurre entonces? La izquierda europea se da cuenta que ha perdido su sujeto político, ha perdido al proletariado, no tiene misión, no tiene qué arma luchar contra el poder, contra el capitalismo, contra la burguesía. ¿Qué hace entonces la izquierda europea? Crea un nuevo proletariado que es un arquetipo ideológico de laboratorio y crea una nueva lucha. Ya no es la lucha del proletariado contra el burgués o el capitalista, sino la confrontación en muchas etapas. El hombre contra la mujer, los negros contra los blancos, las colonias contra la metrópolis, los viejos contra los niños. De forma que crean una confrontación constante, los homosexuales contra los heterosexuales, los que quieren matrimonios gay contra los que no queremos matrimonios gay. Una confrontación constante que se aparta totalmente de su público natural, que era el pueblo, el trabajador, el proletariado, del que ya no carecen. De ahí que la izquierda europea se ha convertido en absolutamente nihilista y destructiva, porque lo que está haciendo es, para mantenerse en el poder ideológico y político del sistema, tiene que llamar constantemente a la confrontación de la población contra la población. Tiene una imposibilidad innata de unir a las personas en torno a un ideal noble. De hecho, todos estos ideales de la izquierda actual que he mencionado son absolutamente destructivos. Enfrentar al hombre contra la mujer, cuando es la institución fundamental del ser humano,
es la base de la nación y de las familias, es un suicidio a largo plazo. Enfrentar a los blancos contra los negros, como decía Dieter, o a los chinos contra los japoneses, o a los africanos con los norteamericanos, es estúpido, porque todos hemos venido al mundo del mismo modo, todos somos hijos de Dios y todos tenemos una meta y un fin que cumplir aquí. De modo que nuestra solución no es la confrontación, sino la colaboración y el entendimiento. El hombre y la mujer se han de comprender, se han de entender, se han de complementar. Los niños han de obedecer a los padres y cuando son mayores los niños han de cuidar de sus padres porque los padres limpiaron el culete de todos los niños y aquí nos incluimos todos cuando éramos pequeños. Sin padres nadie nos habría limpiado el culete, nadie nos habría dado el biberón para comer. Y es en esa colaboración en la que basamos nuestra alternativa. Esa alternativa va surgiendo poco a poco en toda Europa. Son todos muy discutibles. Si Le Pen en Francia, si el Partido de la Libertad en Austria, si el Partido por Alemania en Alemania, pero al margen de esas personas y esos dirigentes, lo que es importante de analizar y de darnos cuenta es que estas organizaciones son un espejo, un termómetro de la población. A pesar de que todas estas organizaciones tienen en común, todas tienen en contra furiosamente a los medios de comunicación, sea Alternativa por Alemania, sea AFP en Austria, sea Le Pen en Francia, sea cualquier organización, sea Víctor Orbán en Hungría, tienen la crítica constante de la televisión y de los medios de comunicación. Y tienen la crítica constante de los burócratas de Bruselas, que no quieren saber nada de una alternativa a su plan. Porque los burócratas de Bruselas son los satisfechos del sistema. Viven del sistema y nadie les ha elegido. Nadie ha elegido democráticamente a los burócratas del sistema. Es una falsificación de la democracia. De ahí que es muy importante denunciarlo públicamente y despertar a las personas de izquierdas o de derechas. Porque como he dicho muy a menudo y afirma Bochaque constantemente, nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos de arriba. Y de arriba ha de venir la solución. Y desde arriba se ve todo más claro y mucho mejor. Desde arriba tenemos una visión señorial de la situación real. Y desde arriba hemos de atraer a nosotros, a los tontos de la derecha que hacen política de izquierdas y a los tontos de izquierdas que hacen la política del sistema. La cuestión es que el sistema democrático se basaba en 4 puntos fundamentales desde la Segunda Guerra Mundial. Una vez satisfacer a la población a sus demandas sociales a las que se había acostumbrado con los fascismos de los años 30, reeducarla para desnacionalizar a los pueblos. Había que erradicar de todos los pueblos europeos la idea de nación. Reeducarla con el miedo al famoso racismo para que aceptaran la migración masiva de poblaciones del tercer mundo, que como hemos dicho antes son nuestros hermanos, pero el hecho de que sean nuestros hermanos no es óbice para no afirmar que esta población del tercer mundo no es sino una herramienta, es carne de cañón que usan los satisfechos del sistema para combatir contra las naciones. Como el sistema se da cuenta que los pueblos están despertando, a pesar del bombardeo ideológico, de la reeducación en los colegios y en las universidades, de las noticias fabricadas en los medios de comunicación, de la ridiculización de cualquier persona que dice no a las políticas del sistema, pese a todo, Le Pen ha pasado del 5, del 10, del 17 al 35% en Francia. En Austria, el presidente del Partido por la Libertad obtuvo el 35% de los votos. Y una cosa que une a todos estos partidos alternativos al sistema es también que todos los otros partidos del arco parlamentario lo tienen muy claro, están unidos contra ellos. De ahí que nos encontramos contra esa falsificación democrática en la que la extrema izquierda vota con la derecha reaccionada conservadora y contra el liberalismo capitalista en contra de los grupos identitarios. Y no es la primera vez donde la extrema izquierda en los países europeos vota al candidato capitalista. El caso más evidente lo tenemos con Macron en Francia, donde
un hombre que no conocía a nadie, que sale de la nada, que promueven de la noche a la mañana, un hombre de Rothschild además, que trabaja para la banca Rothschild, un chico simpático, guapo, con una señora mayor, pero que en cualquier caso no aporta nada a la población, es votado por todos los partidos del sistema para que consiga llegar al poder. ¿Pero porque le tienen cariño? No, para evitar que Le Pen consiga el éxito. Repito, no conozco a la señora Le Pen, no conozco al señor Strache y tampoco conozco al señor Viktor Orbán ni a la señora Frauke Petry en Alemania. Lo que me interesa a mí de estas organizaciones es que realmente están haciendo de termómetro y las naciones, como he dicho, a pesar del bombardeo constante ideológico existente, están reaccionando y están votando a los malos, a los endemoniados, a los que no hay que votar, a los que hay que boicotear constantemente. No solo la población está votando alternativas, sino que intelectuales de la izquierda, tradicionales, inteligentes y honestos, se están poniendo ahora del lado de los identitarios. Tenemos en Francia el caso de Alain Soral o de María Pumier, en Alemania de Horst Mahler, que como sabéis está en prisión, en España un historiador del Grapo, comunista, Pío Moa, que está desenterrando los papeles que demuestran que tanto el PSOE como el Partido Comunista querían una guerra civil en España ya en el año 34 y la querían en el año 36, un hombre del Grapo, que ponía bombas en época de Franco, ¿verdad? Es decir, hay una izquierda inteligente a la que hay que explicarle estas cosas para atraerla a nuestro campo. Hay unos inmigrantes honestos, aquí tenemos uno, el señor Merawi, que aun viniendo del tercer mundo, son personas como tú y como yo, y son personas honestas. Personas que han trabajado 40 años en un país y han cumplido con su misión. Políticamente hablando, es imposible enfrentarse no solo a los satisfechos del sistema y a los creadores de sentido, es imposible enfrentarse a 50 millones de personas en Europa que no son europeos. A estas personas, políticamente hablando y teniendo en cuenta la realidad, es decir, la política es la ciencia de la realidad, es la ciencia de aquello que es posible, hemos de convencerlas. Y dices, ¿cómo vas a convencer a 50 millones de inmigrantes? No queda otra. Lo dije en Cádiz. Los negros que vienen de África no son progresistas, no están a favor del movimiento gay. Los negros de África no están a favor del matrimonio homosexual. Los negros de África tampoco están a favor del aborto. Y si me habláis del mundo musulmán, ¿qué musulmán encontraréis que esté a favor del aborto, del divorcio, de la disolución de la familia, de la disolución de las raíces y de la propia identidad? Ellos están a favor de lo suyo, lógicamente. El problema es que vienen como arma de cañón del sistema y son utilizados contra Europa. Pero nosotros hemos de ser suficientemente inteligentes para darnos cuenta que hemos de hacer alianzas. Alianzas con todo aquel que está en contra del sistema. Hoy hemos tenido aquí unos amigos protestantes. Aquí en España somos católicos, pero son cristianos, son europeos y defienden la identidad europea. Por lo tanto, hay que buscar alianzas con grupos y organizaciones políticas que tienen la parte positiva que nos interesa a todos. Y del mismo modo, con las naciones diversas. Hay un porcentaje, por ejemplo, de musulmanes en Francia que vota a Le Pen. Es poco, es un 8%, un 10%, porque ven que defienden la familia tradicional y defienden los valores. Saben que Le Pen está en contra de la invasión masiva de Francia por musulmanes, pero también saben que los demás les explotan. ¿Cuál ha sido el otro problema de la izquierda europea? El otro problema es que al entregar en esa nueva guerra de clases, lucha de clases de la izquierda, que ha sido la confrontación de todos contra todos, confrontación racial, la izquierda ha perdido al pueblo y ha perdido al proletariado, porque el obrero europeo ha perdido sus privilegios. La izquierda ya no protege al pueblo. Es el capitalista, el gran capitalista internacional, el que saca tajada y el que saca provecho de la inmigración. Coge un inmigrante para un puesto de trabajo, le paga la mitad que a un español, él saca provecho. Y la izquierda encima va y lo aplaude. Es que es de locos. O sea, el capitalismo internacional explota a los inmigrantes de color y la izquierda lo aplaude porque en su plan de dividir a los europeos aportan gente de color a Europa. Por lo tanto, yo creo que cualquier izquierdista inteligente, los pocos que queden, que alguno habrá, que nos escuche, a quien podamos explicar esta situación dirá, es que esto no puede ser. De ahí que ya hay muchos pensadores, ideólogos de izquierdas que quieren volver al pueblo, pero no pueden, no les dejan,
porque para volver al pueblo tendrían que renunciar a ese cacao mental, a esa empanada mental que tienen, de eso que han impuesto en Europa, de defender pues la droga, el aborto, el matrimonio homosexual, el LGTB, las lesbianas, los homosexuales, todo aquello que es disolvente y que corrompe la nación. Tienen que escoger, volvemos al pueblo y defendemos que era el origen de la izquierda, o nos quedamos en nuestros postulados ideológicos de la Escuela de Frankfurt y entonces estamos acabados. Digámoslo pronto, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, porque cuando la izquierda europea vio que el proletariado en Europa ya no le seguía, porque no había proletariado, todos eran clase media, impusieron estas diversas luchas de clases desde los medios, desde la academia, desde las cátedras de las universidades, y eso es lo que piensa hoy todo el mundo. Puedes escuchar a la gente del PP y te dan un discurso exactamente igual que la extrema izquierda. Puedes hablar con profesores universitarios y es un discurso de la extrema izquierda. Puedes hablar con chicos jóvenes por la calle y todo el mundo, como papagayos, están a favor de la inmigración, a favor de los homosexuales, porque como los que dan sentido a la información les inoculan esa información, ellos ya son incapaces de pensar. Con lo cual la población pierde la capacidad de discernir y la capacidad de pensar por sí misma. Y ahí llegamos a otro punto importante, discriminar. Oh, vosotros discrimináis, pero es que intelectualmente hablando, discriminar es fundamental. Si yo pido una paella en la playa de la Barceloneta, yo quiero discriminar si me dan gato por liebre, como se dice en español. Oiga, usted, esto es una liebre, me ha puesto usted gato. Yo quiero discriminar. Tú discriminas para saber dónde está la verdad, dónde está el bien y dónde está el mal. Por lo tanto, la discriminación no solo no es mala, es que es necesaria. Yo puedo tener mucho cariño con los amigos musulmanes o tunecinos o argelinos, pero si yo voy a vivir a un apartamento en Francia, discriminaré y diré, pues mira, me voy con los italianos, los franceses y los alemanes que viven en Lyon o en París, porque cocinan cosas similares, su comida huele de forma similar, todos pagan los gastos de la comunidad en el edificio, cuando en Italia o en Francia se sabe que en los edificios donde habitan inmigrantes nadie paga los gastos de la comunidad. Consecuentemente, el precio del piso y del edificio cae por los suelos y el propietario europeo tiene que emigrar de su pueblo y de su ciudad, ¿verdad? Esta izquierda lo ha hecho muy bien porque todos piensan como la izquierda quería en los 50 y 70. No solo la izquierda, nosotros mismos. Aquí presentes estamos todos y muchos tenemos hermanos divorciados o gente que se ha casado 3 veces o familias desestructuradas o familia que un día o otro ha jugado con las drogas. En fin, no hay que señalar a nadie, pero todo el mundo vive en este sistema y estamos por inmersión en el sistema. Por lo tanto, la porquería del sistema nos salpica a todos, ¿verdad? Y de ahí que la derecha, tradicionalmente la derecha sociológica, católica, franquista española, ahora piensa lo que quiere que piense según el PP. Y el PP piensa exactamente igual que la izquierda. La prueba la tenéis en que ha aprobado la ley del matrimonio homosexual, la ley del aborto, no ha derogado ninguna de las leyes que derogaría, ¿verdad? Y no se atreven en ningún momento a hacer frente a ese pensamiento de la izquierda, so pena de que sean apartados, como dice Carl Schmitt, fuera de la humanidad y a las sombras de la ciudad. Fuera de la ciudad porque no piensas políticamente correcto. ¿Cuál es el problema que tiene ahora esa izquierda y esa derecha? Que el éxito económico de las poblaciones europeas entre el año 50 y el año 70, 74 en España, se ha venido abajo. Ahora ya hay grandes bolsas de pobreza, la clase media se ha venido abajo, el proletariado vuelve a surgir con sueldos mileuristas, con los que apenas se puede pagar un alquiler y vivir. Y esa población, que ahora lo pasa mal, se da cuenta que además tiene la competencia de poblaciones inmigrantes que trabajan por la mitad de precio. De ahí que es en los barrios obreros de Lyon, de París, de Marsella los que votan a Le Pen. Son antiguos comunistas los que votan a Le Pen. Hemos hablado de los intelectuales de izquierda, pero también las capas obreras que antes votaban izquierda ahora votan Le Pen. ¿Qué quiere decir? Estamos en un proceso de cambio y en una nueva época. Y en esa nueva época tenemos nosotros que integrarnos, estructurarnos, analizarla e intentar comprenderla para coger el toro por los cuernos, o como dice Julius Evola, cabalgar el tigre.
Vamos a tener que cabalgar el tigre y sabemos que es un momento de cambio, que las últimas poblaciones europeas en pleno retroceso, en plena desaparición, si queréis, donde no hay niños, las españolas tienen, creo, un bebé o 0,8 bebé por mujer, ¿no? Le gana a una el bebé, pero sin los pies o sin la cabeza, porque le toca 0,8. Entonces, dice, es una población en plena desaparición realmente, ¿no? Pero esa última población blanca va a reaccionar finalmente. Y la prueba la tenéis, es que están votando a los malos de la película. La política de partido y la ideología de los partidos, como sabéis, suele ser deleznable. Empiezas a decir lo que no piensas y acabas pensando lo que dices. Por ahí que muchos de vosotros, entre los que me incluyo, nos da un poco de repelús actuar en política pública, porque al final tienes que aceptar muchos sapos. Y aceptando sapos al final dices, yo a esto no juego, ¿no? Pero si no juega nadie al juego de ningún tipo, ¿quién va a canalizar esa reacción de la población europea en extinción que va a querer sobrevivir? De ahí que es bueno que existan organizaciones juveniles, como la que intenta poner en marcha Raúl, que existan organizaciones históricas y culturales como Devenir Europeo, que tenemos representantes, que existan partidos políticos, que existan librerías y que existan editoriales y televisiones. Pero es también necesario canalizar la rabia de la población de alguna forma. Y quizá en algún momento personas capacitadas tendrán que hacer política. Un punto fundamental para hacer esta política es lo que hablábamos en la última conferencia de Cádiz. Hace falta un hombre nuevo. Hace falta un hombre nuevo. Porque no podemos contar en nuestras filas con personas que se consideran identitarias, pero actúan, se comportan, viven, visten como era la extrema izquierda en los años 30. No sé si habéis visto la película El Hitlerjunge-Quecks, ¿no? El asesino que mata al chaval, el campamento de comunistas, tenían el mismo aspecto que los skinheads de hoy en día. Tatuados de arriba abajo, borrachos, bebiendo, drogándose. Y esos comunistas de entonces, hoy en día los tendría yo, porque tenían mejor aspecto que mucha gente que hay hoy en día en nuestro campo, ¿verdad? Ya sabéis que yo siempre las lanzo. Y sé además que hay gente que ha estado en ese mundo y lo ha abandonado y es como una escarlatina juvenil, ¿no? Pero hay que constantemente reafirmarlo y subrayarlo para tener en cuenta que nuestro hombre ha de ser un ejemplo. Cierto, todos somos humanos, todos tenemos debilidades y todos hemos tomado un día u otro una copa de vino de más o algo más. Pero no quiere decir que tengáis que tener, como hemos hablado antes de la nobleza, nobleza obliga, vosotros por pertenecer a este campo, por estar entre nosotros, nobleza obliga, tenéis que tender a la virtud, a la perfección, a lo elevado, a lo superior y a lo espiritual. Porque la solución, que no viene de izquierdas o de derechas, sino que viene de arriba, ha de ser una solución que recupere la identidad étnica. Y si la izquierda no lo entiende, va a perder cualquier posibilidad de recuperar al pueblo. Ha de recuperar la nación, y si la derecha, que ha traicionado a la nación, la ha traicionado, no lo entiende, va a perder a la nación. Así que podemos decir claramente, la izquierda ha perdido al pueblo y la derecha ha perdido a la nación. Y nosotros tenemos que recuperar al pueblo, la identidad y a la nación. Pero es que además hemos de recuperar la espiritualidad. Es un tema que toco a menudo en las conferencias. Somos seres espirituales, somos mitad cerdo y mitad fantasma. La parte del cerdo hace lo que hace un cerdo cada día, hacer pipí, comer, dormir, beber y otras cosas. No se diferencia mucho. Pero la parte espiritual, el alma, es la que hace de nosotros seres divinos, creados por Dios, que vienen de Él y van a Él. Por lo tanto, y aquí entramos en un punto fundamental que mencionamos a menudo, no hay que tener miedo. Me decía ayer en el coche la amiga Valeria, que viene de Argentina, pero vos no tenés miedo de meterte en política. Digo, ¿miedo de qué? Nuestro viejo padre, decían los vikingos, hace tiempo que tienen tejido el hilo de tu vida. No puedes alargar ni un minuto tu existencia. El día que el jefe te llama y te vas. Entonces, ¿miedo a qué? A que te dejen sin libros, sin librería, que te dejen sin comer un par de días. Afortunadamente aquí hay muchas personas que, además de sacarme en prisión, hoy cumplo un año que estoy fuera de prisión, afortunadamente, gracias a una amable pareja, y cada día lo disfruto.
Y les doy gracias que estoy libre, porque si no estaría en prisión todavía esperando el juicio, en juicio preventivo. Pero aquí hay personas que me han enviado cajas de horchata y fartons y cajas de naranjas y garrafas de aceite de oliva, con lo cual hambre no paso. Hay incluso gente que me ha dicho, te vamos a comprar un traje nuevo porque el que llevas es de hace 30 años. Por lo tanto, los amigos me cuidan y me miman y no tengo miedo a pasar hambre y no tengo miedo a la persecución. Pero todos vosotros habéis de perder el miedo a la muerte, que es una cosa que no podéis evitar. La muerte corporal llega y cuando llegue os tocará. Si perdéis el miedo a esa amenaza del sistema, os meteremos en prisión, os perseguiremos, os mataremos, sois invencibles. No van a poder con vosotros, porque tenéis una convicción, tenéis una verdad y tenéis un pueblo al que defender. No quiero alargarme mucho más porque llevamos ya 3 conferencias y el estómago hace ruido, pero es importante que tengáis en cuenta, como decía creo un periodista de TeleV1, los amigos de la televisión argentina, hay que defender con el cuero lo que decís con la boca. El cuero es tu cuerpo, tú tienes unas opiniones, tienes unas ideas, tienes unas convicciones, ahora te toca defender con el cuero lo que defiendes con la boca. Quiero acabar con unas ideas de la antigua India indoeuropea, que me ha enviado alguien ayer y he pensado que era un buen colofón para acabar la charla de hoy. Hay solo una cobardía, pero 2 tipos de cobardes. Los que solo añoran el pasado y viven en él, y los que esperan el futuro y lo esperan. ¿Pero acaso no estás luchando hoy? Los soldados luchan con vistas a cumplir su servicio. Los mercenarios luchan con vistas a los pagos prometidos. Los guerreros luchan con vistas a la victoria. Pero ¿y el héroe? ¿Por qué lucha el héroe? El héroe, los héroes, luchan porque esa es su naturaleza. Él no debe nada a nadie, él no ansía nada, él no busca nada, solo la defensa de su pueblo. Lucha como la luna brilla y la bailarina danza. Y yo me pregunto, ¿cuántos héroes me estarán escuchando y saldrán de este público? Muchas gracias.